¿Qué autores han influido en tu formación cultural y específicamente en tu formación poética? Bueno, si se puede decir que una tiene una formación poética, ¿no? Yo creo que han influido sobre mí, bueno, fundamentalmente poetas cubanos, muchos otros poetas de la lengua española. Y naturalmente hay un gran poeta cubano del Caribe y de Hispanoamérica que para mí marca una pauta, que es Nicolás Guillén. Mi paso por la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana determinó muchas cosas, particularmente algunos cursos de historia de la lengua, aunque parezca mentira, cursos de redacción y composición, en fin, en relación con la historia de la lengua española. Y fueron importantísimos para mí los poetas de lo que se ha dado en llamar en este momento y desde hace mucho tiempo la generación del 27. Este es un nombre, es una convención, pero no lo es, porque si no decimos generación del 27 realmente estamos como que un poco perdidos. Yo creo deberle a la poesía cubana muchas cosas, muchas formas, muchos temas, y uno siempre tiene poetas favoritos. Yo no quiero mencionar más que a los que en realidad han conformado esa formación, que son Emilio Bayagas, por ejemplo, Eliseo Diego, José Lezama Lima, Roberto Fernández Retamar y Pablo Armando Fernández. Independientemente de esa formación en la universidad, en relación con mis lecturas en lengua española, yo debo hablar de que yo escogí una licenciatura en lengua y literatura francesa. Eso me hizo amar mucho a los simbolistas, pero muy particularmente a la poesía de Arthur Rimbaud, de algunos poetas surrealistas franceses, y en particular de Breton y de Paul Eluard, a quienes traduje. En un momento determinado, esos poetas no me eran suficientes y yo empezaba a descubrir el Caribe y para mí era muy importante comenzar a traducir y hacer trabajos con poetas originariamente del Caribe. Me gustaría recordar aquí a dos poetas mexicanos que han tenido mucho que ver también conmigo, que fueron Carlos Pellicer y Efraín Huerta. Y naturalmente, dentro de la generación del 27, prácticamente casi todos los poetas, muy particularmente Lorca, extrañamente, por razones que bueno, tendríamos que detenernos mucho sobre él. Alberti, por Vicente Alexandre, tiene mucha importancia para mí, mucha importancia. Y otros muchos. Hay un poeta que no es del 27, sino mucho anterior, que yo sé que te gusta mucho, que es Juan Ramón Jiménez, que pertenecería a la generación del 98. Del 98. ¿No? Es importante para mí Juan Ramón, como lo fue para la poesía cubana de toda la década del 30. Sin embargo, tendría que decirte que de lo que yo prefiero de Juan Ramón, las elegías y Platero y yo. Por el lenguaje. Por la innovación, por el concepto, por la ruptura de los géneros. Porque yo creo que es muy difícil ya a final del siglo definir el género de Platero y yo. Siempre se le llamó prosa poética, realmente yo creo que Juan Ramón innovó y creó el poema en lengua española de la modernidad. Y ese es el misterio extraño que yo siempre he visto en Platero y yo. Que fue un texto al que entré en mi adolescencia, estudiando bachillerato, con un profesor que tuvimos, Adolfo Tortoló, que había propuesto a la Real Academia de la Lengua Española, en aquella época, la asimilación o la aceptación de la fonética hispanoamericana, es decir, la forma nuestra de no pronunciar la Z, como la pronuncian acá, ni la C. Y él nos introdujo de una manera muy particular, muy especial al mundo de Platero y yo. Y fue una de las primeras obras modernas, porque yo la considero así, a la que yo me asomé, teniendo prácticamente 11 o 12 años. Tú has hablado de algunos autores franceses, ¿no? que influyeron en tu formación cultural, pero tú, como eres una mujer muy polifacética,
te has dedicado también a traducir algunos poetas como Sauzon, Romain, Guizot. ¿De qué forma han influido estos autores franceses, estos otros autores franceses? Yo pienso, leyendo un libro como Oficio de Poeta de Cesare Pavese, leyendo su experiencia de traductor, siempre para un escritor, para un poeta, la traducción es una base fundamental porque tú estableces como un gran taller, ves el paradigma de una lengua, el uso de los paradigmas de una lengua en un autor y eso lo traspasas a la tuya, a tu momento también, porque no se puede ver la traducción de una forma intemporal, sino que tú tienes que atenerte a tu momento, a tu época. Entonces, yo fui una devota de la traducción y creo que a través de la traducción fue que yo llegué al descubrimiento del Caribe, es decir, de esa civilización que nos rodea, a la que Cuba pertenece de una manera excepcional. Y estos poetas me hicieron entrar en otros mundos en donde había muchas similitudes con mi vida cultural y la historia cultural de Cuba y muchas diferencias también. Y esa confrontación me enriqueció extraordinariamente y me hizo dedicarme a estudiar esa literatura realmente poco conocida, como es la literatura del Caribe de expresión francesa. Independientemente de que hay dos grandes autores en este momento, que son en principio Guizot y un novelista también muy innovador desde el punto de vista de los géneros, de su concepto de la cultura caribeña, que es Patrick Chamoiseau, que ganó con su novela Texaco en 1992 el premio Goncourt. Y en realidad mi experiencia con estos escritores ha sido muy fructífera. Yo pertenezco a un jurado que enjuicia los libros que se publican del Caribe en lengua francesa y también en creol, porque realmente es una zona donde los fenómenos de la pluralidad lingüística se estudian y se imponen cada día más. Pero el hecho de traducir a estos autores fue una especie de ejercicio poético para ti. Fue un ejercicio, en principio fue una actividad académica, puesto que yo había planteado mi tesis sobre Aimé Césaire, el gran fundador de toda esta literatura, el gran poeta martiniqueño que descubre Breton en la Segunda Guerra Mundial en su primera visita a Martinica. Es también un gran amigo de Wilfredo Lam, es el hombre que es el autor de un cuaderno que a su vez publicó Lezama Lima en la editorial Orígenes, traducido por Lidia Cabrera. Y este autor a mí me deslumbró y haberlo estudiado porque era mi objeto de tesis me abrió todo un mundo, es decir, me abrió a toda una literatura. Y eso influyó en mi ejercicio como escritora, ¿no? Eso ha sido muy importante, pero es importante señalar también que fue un mundo al que yo entré gracias a mi elección y a mi trabajo académico. Tú hablabas ahora del lenguaje, ¿no? de la influencia de estos autores en tu obra, ¿no? Y una de las características de tu obra es el cuidado del lenguaje. Muchas gracias. Por lo menos lo que han dicho muchos críticos es que cuidas muchísimo el lenguaje, ¿no? Me imagino que detrás de ese cuidado del lenguaje hay un exhaustivo proceso de creación. ¿De qué forma creas tú los poemas o de qué forma te vienen? ¿Cómo lo vas poco a poco creando hasta la versión definitiva, ¿no? Que es la que leemos nosotros? Naturalmente hay versiones, siempre hay versiones y todo el proceso de las versiones es la parte más rica de ese proceso. Sin embargo, yo te soy franca, te quiero ser franca porque yo creo que tú eres una estudiosa que mereces esa franqueza. Yo soy franca, yo creo en la inspiración, en términos como de la poesía. Lorca, ¿no? El demonio. Sí, eso es importantísimo, de ahí parte todo. Sin embargo, de la misma manera que soy fetichista en términos de la inspiración, lo soy también en términos de la disciplina y de las lecturas, porque eso es un momento y no es todo, es un %. El % que es como el motorcito de lo que uno hace. Pero tú necesitas muchas lecturas, muchas confrontaciones y eso solo lo adquieres a través del estudio, a través de detenerte, de sentarte, de volver sobre esa página y volver y volver y volver. Hay un momento que es irracional, que es el momento en que uno, yo le llamo eso el desagüe, ¿no? Uno echa ahí todas las aguas en la página y luego después viene apretar las tuercas, como me decía Nicolás, siempre viene a apretar las tuercas. Y ese motorcito te lleva, te trae, te impulsa, te conduce,
pero no determina. Es decir, es como cuando tú tienes un carro, tu conductor va a donde quiere, el carro es un medio, y la inspiración es un medio. Sin embargo, hay cosas que son inexplicables o que son inexpresables o que uno no tiene la capacidad suficiente de expresión como para expresarlas. Me perdonas la redundancia. Y hay misterios, misterios con los que uno tiene que aceptar que vive, que convives con ellos. Y naturalmente ese es el reto del que viene a hacer un texto, a estudiarlo en toda su magnitud, en todos sus misterios, develar esos misterios. Si yo te lo cuento todo, porque además es mi versión de los hechos, a lo mejor tú tienes tu versión de los hechos, porque cada texto tiene siempre muchas lecturas plurales, y hay cosas que tú vas a ver que yo nunca vi, y no es que no las haya querido decir, sino sencillamente que no las vi, y como no las vi, las claro, viste texto tú. como obra abierta, y yo soy, ¿no? mis obras están abiertas, y cuando algún lector o algún crítico me trae un nuevo aliento, ¿no? Una nueva perspectiva, un nuevo enfoque de lo que yo he escrito, yo me siento muy feliz, incluso aunque ese enfoque no sea el mío, o vaya en contra del mío, porque eso me enriquece. Claro. Porque detrás de una propuesta siempre hay muchas lecturas. Y uno no puede estar cerrado, ningún autor debe estar cerrado a su lectura. Es decir, incluso la lectura que impulsó el texto que existe. Claro, porque es tu lectura y después están las lecturas de cada uno de los lectores, ¿no? Que pueden interpretarlo de cualquier forma o de acuerdo con su situación en esos momentos. Siempre hay un mínimo, claro, ¿no? Porque no es lo mismo escribir en Granada en 1936 que escribir en Granada en 1996. O escribir en Cuba en estos momentos. Exactamente, o escribir en Cuba en el siglo XIX. Pero, de todas maneras, hay una pluralidad de significados que son los que enriquecen la literatura. Claro. Antes te decía yo que eres una persona muy polifacética, ¿no? Porque aparte de tu actividad como poeta, que me parece que es fundamental, y tu actividad como traductora y además crítica de obras de teatro y tu actividad con la obra de Guillén y demás, me parece que tu experiencia en algunas instituciones cubanas son fundamentales, ¿no? Instituciones que han creado una... Sí. Yo le agradezco mucho. Esa formación universitaria me dio la posibilidad de poder reciprocar en alguna medida con la formación que mi país me había podido suministrar. Entre mis padres y mi país se creó una base fundamental y que yo siempre agradeceré. Y entonces pude hacer algunas labores de promoción cultural, de investigación, y fue fundamental mi trabajo en la Casa de las Américas durante 7 años, al frente del Centro de Estudios del Caribe, que acabó es decir, donde cuajó, etapa en donde cuajó toda esta experiencia caribeña de la que hemos acabado de hablar. Y una experiencia breve, fugaz, con Pablo Milanés, mi gran amigo, que también sirvió para emprender nuevos caminos dentro de la promoción cultural en Cuba.